Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches, muchas gracias por ser fieles todas las semanas a este programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo, un programa del Club de Ideas, y no tener una opinión sobre los grandes temas nacionales y qué temazos tenemos para el día de hoy, qué tema de altísima implicancia para los intereses nacionales. Estas son las tapas del día lunes y del día martes, respectivamente, del diario 5 Días. Hoy, acompañado como siempre con mi compañero de camino, Eduardo Nakayama, voy a ordenar acá mi diario, y vamos a hacer un análisis histórico desde la perspectiva del pensamiento crítico, hipótesis, propósitos, datos y evidencias, perspectivas y conclusión. Página la pensamiento crítico, histórico, geopolítico y geoestratégico, técnico. Vamos a comenzar con lo técnico a sugerencia de Eduardo, que me acaba de decir, sería bueno comenzar con lo técnico, económico y financiero, y por último las implicancias políticas internas. Entonces vamos a dividir sectorialmente las aguas. Y muy buenas noches, Eduardo Nakayama, un temazo con el cual comenzamos hoy. Muy buenas noches, Víctor Raúl, y a toda la audiencia de TV 5 Días. Gracias por seguirnos cada martes. Y hoy, Día de la Amistad, o diría Jair Bolsonaro Amarito, Día da Amizade, ¿verdad, Víctor Raúl? Até tem uma ponte da amizade. Tem una ponte da amizade, ¿no? Bueno, entonces hoy un temazo realmente, como dijo Víctor Raúl, el tema candente del momento que venimos arrastrando de hace 5 días atrás y que no termina, no acaba y contrariamente parece que puede llevarse más cabezas, ¿verdad? Aparte de las 4 que rodaron en la víspera. Va a haber una casa de brujas, parece. Probablemente esto pueda continuar Pedro dependiendo Ferreira de está lo que siendo pase. tratado de traidor y de cuñaí por el señor Galaverna. Increíble, ¿eh? Yo quisiera entonces, acá puse, no sé si se ve, ahí está más o menos nuestro improvisado escenario, ¿se ve bien? Sí se ve bien. Itaipú, tema de Estado. Entonces yo quisiera comenzar, tal como le prometí a otro amigo, director de nuestro diario, Benjamín Fernández Bogado, le prometí que pasaría un pequeño, unas sugerencias, una epístola, una carta a modo de editorializar el momento en donde el diario 5 Días, inspirado obviamente por Benjamín Fernández Bogado, le hace algunas sugerencias, con todo respeto, sin palabras soeces, al señor presidente de la República.
Comencemos entonces, después de estas sugerencias respetuosas desde el diario 5 Días y ahora a través de la televisión, al señor presidente de la República, analizando un poco los aspectos técnicos en primer lugar y después entraremos en los aspectos históricos. El señor Pedro Ferreira, quien renunció, tal cual comenzaron los hechos, a su cargo de presidente, creo que de la ANDE, me recuerda a mi madre que se iba de mañana en el Mercado 4 y compraba tomates a precio de lista y a la tarde se iba otra vez y remataba de las vendedoras los tomates que ya no servirían para el día siguiente y hacía una misma salsa con la cual daba de comer a sus 5 hijos. Esa es mi mamá. En Carapeguá y en Asunción hacía eso. La salsa era la misma, los tomates de la mañana tenían prácticamente la misma calidad que los tomates de la tarde. Haciendo la metáfora o la analogía, eso es lo que hacía el señor Ferreira. Compraba energía que le llaman garantizada a $43 el megawatt hora como presidente de la ANDE y después la energía de saldo o sobrante, yo le dije en un artículo el día de ayer, de outlet le llamo yo. ¿Dónde está mi artículo? Se me perdió. Se llama energía de outlet, energía de ñamatil de mi mamá, que se iba, tomate de mi mamá que compraba de tarde el tomate barato. Entonces yo le llamo que era una guerra de outlet. El problema era que, así como mi madre iba a comprar el tomate, que le salía, haciendo la metáfora al señor Ferreira, presidente de la ANDE, exactamente o aproximadamente $6 el megawatt hora, de mañana entonces 43 dólares el kilowatt hora y de tarde lo sobrante era $6. En el mix salía en promedio $26 el kilowatt hora. Esa es la explicación técnica y ahí comienza el guarará. Porque lo que el Brasil firmó con el Paraguay, dicen que a cambio de 2 puentes, según o Globo hoy, y a cambio de otras migajas, vamos a hablar de geopolítica, como uno tiene que intercambiar intereses mayores por menores. Entonces, dicen que a cambio de 2 puentes, lo que pasó fue que, y lo que pasa en realidad, es que la Electrobras, que es la vecina de mi mamá, que también se iba a querer comprar el tomate más barato o la energía de outlet a $6 el kilowatt hora, ¿verdad? Este medio que se codeaba con mi mamá porque había una cantidad de tomates de saldos de oferta limitados, se codeaba entonces la Electrobras con la ANDE y le decía, no, yo quiero eso, no, yo quiero eso. Y lo que se firmó es que se le dé más energía de saldo o de outlet a la Electrobras del Brasil a $6 y se le dé menos al Paraguay. Ergo, ya no se podía hacer la salsa con tomates más baratos porque casi todos los tomates que se debería comprar deberían ser de los más caros a precio de lista de supermercado y no de oferta. Y eso es lo que pasó. Se llama la guerra del outlet energético. ¿Y cómo se hace para que se deba comprar menos energía a $6 por el acta ¿Cómo se hizo en realidad? ¿Y qué decía el acta? Decía, se debe comprar más energía a precio de lista. Eso es lo que se hizo. Subió 8% sobre lo que en el 2018 se consumió. Si bien el señor Ferreira ya había subido luego en su presupuesto 5%, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo soplo a la ANDE y le firmó 8%, ergo 3 puntos porcentuales adicionales. 5% que ya Ferreira había subido, que iba a comprar nomás luego energía a precio de lista, era 15 palos verdes ya de sobrecosto adicional en el 2019. Y lo que el soplo que le hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores es 3 puntos porcentuales más 5 a 8 son 3 puntos porcentuales más, era 10 palitos más. Es decir, $25 millones solo en el 2019. Y después subía 6% lo que se tenía que comprar a precio de lista y según los cálculos eso es $250 millones adicionales versus lo que se pagaba anteriormente. Muy imponible esa explicación. Brillante. Ese es el aspecto técnico, me lo sé de memoria, me estoy preparando porque estoy yendo a Curitiba a defender los intereses de Paraguay en una conferencia en la Universidad Católica, entonces a estudiar la selección INA y ya sé muy bien lo que tengo que decirle a los brasileños. Você, cara, quer comprar más mercadería de oferta y me va a dejar a mí con menos mercadería de oferta. Ergo, minha energía va a ficar mucho más cara. Aspectos históricos. Bueno, Allá de cargo. primeramente, Víctor Raúl,
encima de la excelente explicación técnica que la hiciste de una manera muy didáctica para que la gente pueda entender, para que todos puedan entender. Pero quiero abonar esa idea didáctica con lo que yo suelo llamar el sacarle el velo de misterio que muchos creemos tiene Itaipú, o que tiene el tema de la Ande, o que tiene el tema energético, que solamente puede ser tocado por ingenieros. Yo no soy ingeniero. Bueno, Quise ser, pero no había nosotros plata en mi tenemos casa. que convencernos de una vez por todas que el tema de Itaipú, que es una causa nacional, Los mitaí tienen que manejar la escuela. Los mitaí tienen que en manejar el la colegio. escuela. Tiene que haber una app donde le muestre a los mitaí cómo se pierde, porque donde los Así mitaí mismo, puedan jugar. Todos tienen que saber. Y las niñas, perdón. Y Las niñas y los niños. sobre todo entender de que no se limita a la cuestión energética. Porque todo lo que rodeó a la firma del Tratado de Itaipú en 1973, como vamos a explicar, tuvo también un condimento histórico, tuvo un condimento geopolítico, geoestratégico y por supuesto económico. Acabo de mostrar una partecita. Porque de lo contrario, nosotros ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cuestiones que han generado relaciones y obligaciones entre las partes y por supuesto también beneficios. Y a partir de esos beneficios que se repartieron unos y otros, también se pueden hacer los cálculos sobre pérdida de beneficio o beneficio no ingresado, como el que nos hizo aquí en este programa el doctor Miguel Carter, PhD le trajimos acá de Columbia University, a quien pudimos tenerlo aquí en el programa. Entonces, hecha esa aclaración, tenemos que hacer un pequeño repaso histórico de la relación bilateral entre el Brasil y el Paraguay. Si bien hoy las dos entidades son republicanas, en teoría, en el inicio de ambas, primeramente cuando el Paraguay se hace independiente, en el Brasil estaba la corona portuguesa. O sea, acá estaba una república y allá estaba un reino. La corte estaba en Río de Janeiro. En el año 1822, grito de Ipiranga, como me preguntaste el otro día, 7 de septiembre. se independiza el imperio del Brasil de la corona portuguesa e inicia su vida independiente. Las relaciones entre ambas naciones empiezan a tener coincidencias luego de la muerte del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia con el ascenso de don Carlos Antonio López. ¿Por qué? Porque el primer escollo geopolítico y geoestratégico que tenía nuestro querido primer presidente era el de ser reconocido como un país independiente por las potencias regionales. Recordando que la Argentina de Juan Manuel de Rosas rechazaba la independencia paraguaya. Ante ese escenario, entonces el Brasil, al que le interesaba la independencia paraguaya, tanto como la boliviana y la uruguaya, para debilitar a la Argentina e impedir su reagrupamiento como virreinato, forma parte de la agenda imperial brasileña dentro de su estrategia geopolítica el mantener esa independencia de estos tres países que hacen de estados tapón, es decir, estados que viven entre uno y otro, entre las dos potencias sudamericanas, el Brasil y entonces la Confederación Argentina. ¿Qué ocurre entonces? Existe una coincidencia entre el Imperio del Brasil y el Paraguay porque ambos querían la independencia paraguaya. Y es así que el Brasil entonces envía una misión a Europa a través del vizconde de Abrantes, que se encarga de buscar el reconocimiento de la independencia paraguaya por las principales potencias europeas, lo que consigue el Brasil en gran medida, en momentos en los cuales el Brasil era el principal aliado paraguayo, porque además de ese servicio exterior que oficiaba de paraguayo, le había dado préstamos, le había hecho una cooperación militar, le había vendido armamento, cañones y hasta las primeras monedas se acuñaron en Río de Janeiro. Todo eso nosotros tuvimos con nuestros amigos brasileños, en aquel entonces. No sus amigos. No sus amigos. Después empieza un descalabro en las relaciones bilaterales. ¿Por qué? Porque finalmente la Argentina
ya entonces de Justo José de Urquiza, en el Palacio de San José en Paraná, firma un tratado con el Paraguay donde le reconoce la independencia. Y se mejora la relación con la Argentina. Y es importante lo que estamos señalando, porque esto que estamos señalando del siglo XIX se replica en el siglo XX. Entonces, ¿qué pasa con el amor argentino? El Paraguay tiene una FER allí con la Argentina y empiezan a estropearse las relaciones con el Imperio del Brasil. Pero con ambas naciones el Paraguay tenía problemas limítrofes. Finalmente, entre otros motivos, eso hace estallar la guerra de la Triple Alianza. Recordemos que la teoría defendida por el mariscal Francisco Solano López era la famosa teoría del equilibrio de los estados del Plata, donde la Argentina y el Brasil tenían que estar en un concierto donde una tercera potencia emergente, en este caso el Paraguay, iba a oficiar más o menos de árbitro, ¿verdad? Entonces, a partir de allí y en la posguerra, el Paraguay queda bajo ocupación aliada. Tanto los brasileños como los argentinos ocupan Asunción, se enarbola la bandera brasileña que circuló tanto en estos días como meme, ¿verdad? En el Palacio de López, hasta que finalmente las tropas brasileñas se retiran y luego hacen lo propio los argentinos. Pero solamente fue de pantalla ese retiro, porque la influencia de ambas potencias en la política paraguaya fue notable, ¿verdad? Al punto que finalmente la Argentina se convierte en un imán de atracción, ¿verdad? Y con un peso gravitacional que hace que el Paraguay quede como un satélite o un apéndice. Por una cuestión geográfica, porque la salida del Paraguay era indefectiblemente por el sistema de los ríos Paraguay y Paraná. Claro. Esa situación se mantiene básicamente hasta la década del 50. Tenemos que recordar que en ese momento también existía una tensión que había sido alivianada por el famoso Pacto ABC, que firmaron Argentina, Brasil y Chile, donde se habían comprometido estas tres principales potencias sudamericanas a no iniciar una carrera armamentística, ¿verdad? Sobre todo Argentina y Chile, que tenían una disputa por un lado, Argentina y Brasil por otro lado, que tenían otra disputa, ¿verdad? Y es así que surge la disputa geoestratégica entre la Argentina, que quería dominar con su política norte-sur, y la del Brasil, ¿verdad? Principalmente bajo las doctrinas de Golbery, de Couto y Silva y de Matos, que hablaban del dominio este-oeste, ¿verdad? Entonces, a partir de allí se trazan las líneas geopolíticas y el Brasil inicia su marcha al oeste, ya trazado en épocas de Getúlio Vargas por estos grandes geoestrategas y militares brasileños. Allí es donde coincide la intención del Brasil de tomar mayor peso gravitacional en la vida política y económica paraguaya, y la del Paraguay de obtener un oxígeno hacia el este para salirse de esa hiperdependencia que tenía de la Argentina, que ya desde épocas de Gondra y Eusebio Ayala habían trazado como para salirse con el famoso ramal del tren que iba de Asunción a Encarnación, la línea principal. En Borja estaba el famoso Cambio Grande, de allí salía el ramal que iba hasta San Juan Nepomuceno, de San Juan Nepomuceno a Abaí, y de Abaí tenía que pasar por San Cristóbal hasta llegar a Ciudad Presidente Franco, que es donde hoy se va a construir el segundo puente. ¿Te dan cuenta cómo tiene todo que regalan? Que nos regalan. Ya hecho, sí. 83 palos cuesta. Sí. Regalo chino, vea, ese es caballo de Troya. Caballo de Troya. Trato curé. Trato curé. Bueno, entonces allí llega, digamos, esa línea geopolítica. Y entonces el gobierno de Alfredo Stroessner presenta como una estrategia paraguaya. La marcha al este. La marcha al este, ¿verdad? Pero en realidad era la marcha al oeste brasileña, ¿verdad? Y se cumple perfectamente, eso que hablaba hoy con mi querido amigo Daniel Fidel Pérez, sí, ¿verdad? De que cuando vos no tenés estrategia, formás parte de la estrategia de otro.
Elemental Watson. Elemental Watson. Entonces el Brasil hizo lo que quiso con nosotros y si bien el Paraguay le llegó a plantar una cierta resistencia en el 65, algo que me permito felicitar y me saco el sombrero. ¿Al propio dictador, ¿vio? No, ¿O a Teruco? no, a Sapena Pastor. Sapena Pastor. Al canciller Sapena Pastor yo me saco un sombrero, el sombrero. ¿Verdad? Sabe su nieta, su hijo, que yo admiro mucho, el sobrino. El canciller Sapena Pastor hizo un gran trabajo. ¿Verdad? Y lógico, Stroessner también. tenía un mejor canciller que hoy, ¿vio? Pero- Disculpa que te pregunte, mi pero- Argel es mi pregunta. Pero no es Argel porque eso es historia, pero infinitamente superior. O sea, Sapena Pastor sacaba mejor partida hoy que la que sacó pero nuestro por canciller. supuesto, ¿Eh? no tengo ninguna duda, Canciller de una dictadura. ninguna duda. Había gente mucho más preparada. Hoy, lamentablemente, eso hay que decir, la gente en los principales espacios de poder dejan mucho que desear, ¿verdad? Y bueno, entonces a partir de allí fue el trato que se pudo conseguir, según dice Papalaro. Más de eso no se podía porque el Brasil iba a invadir hasta Coronel Oviedo y todo eso que nosotros sabemos, ¿verdad? Pero bueno, se hizo, pasaron los 50 años, Vino la soja. vino la soja, se dinamizó la economía con la Ruta 7. Vino la triangulación. Se creó el nuevo polo de desarrollo en Ciudad del Este, se cambió el principal socio de la Argentina al Brasil, tuvimos nuestros puertos, utilizamos nuestro puerto Vino de el Fusca y el Paranaguá. Brasilia en vez del Ford Falcon. Y definitivamente dejamos de mirar al sur y pasamos a mirar al este. Dejamos de ir a Mar del Plata y empezamos a ir a Camboriú, Muy interesante. ¿verdad? Entonces, Aprendimos a hablar portugués. sí, aprendimos a hablar portugués. Y tanto es así que el Brasil también vio en el Paraguay como su puerta de entrada, de alguna manera, a esta región. Y su visión futura es justamente la que está por cumplir ahora con el puente de Carmelo Peralta Bioceánica. y la ruta bioceánica que lo va a sacar al Pacífico. ¿Te Para, das cuenta? para llevar soja brasilera a China. ¿Vos te das cuenta de que nosotros formamos parte de la estrategia de otro? ¿O vos crees que nosotros dijimos que nosotros estamos haciendo eso? Interesante tu análisis. Y, Seguimos. y allí, y con esto termino, No, seguimos. con esto termino, Víctor Raúl, ¿verdad? Porque te dije que iba a tratar de mezclar un poco las cosas porque todo tiene que ver. Todo está ¿verdad? interrelacionado. Después de 50 años, ¿qué es lo que pasa y dónde es que yo veo la gravedad de lo que ocurrió la semana anterior? O que se descubrió la semana anterior. O que se hizo pública la semana anterior. Pero hubo mala información, dice el canciller, por eso nomás. Y, bueno, Lo que pasa es que cuando es secreto, hay nomás pero mala cuando, información. pero vos sabés que Maquiavelo dice en El Príncipe de que el gobernante puede ser deshonesto, pero puede ser deshonesto cuando es a favor de su pueblo. ¿Ok? O sea, nosotros podemos decir que los negociadores de Itamaraty en el 73 fueron deshonestos, pero fueron deshonestos para su favor, por lo tanto, para los brasileños hicieron bien el trabajo. Mira un poco. Ahora, nunca uno puede ser deshonesto en contra del interés nacional, ¿verdad? Y ahí es donde no han sabido explicar los beneficios o las supuestas ventajas de este acuerdo, ¿verdad? Y ahí entramos en el tema del acuerdo. Una cosa es la ANDE compra de energía de Itaipú. Eso es una cosa. Corto plazo, se negociaron intereses relativamente, yo digo, menores, pero que tienen relación con intereses mayores. Y los intereses mayores se juegan en la Premier League, que es Itaipú, 2023. Esta es una especie de clasificatoria, si hablamos a nivel Pretemporada. pretemporada. Y perdimos la pretemporada. Tuizá. No va a surear los brasileños. Sin Neymar encima. Sin Neymar. Y con VAR. Y con VAR. Bueno, entonces nos basurearon. Y ahora vamos a hablar un poco de las implicancias que esto tiene. No sé si es implicaciones o implicancias. Igual. Igual no. Para el 2023. En el 2023 cuando vamos a jugar realmente la Premier League, o la Copa del Mundo, para nosotros tenemos intereses mayores que yo aquí anoté en mi copia team. También me estoy estudiando voy para irme a hablar con los brasileños, con los profesores brasileños y los políticos brasileños. Curitiba, ve. Curitiba. Hasta la Curitiba, ya a la Curitiba,
Número 1, según el señor Jeffrey Sachs, los brasileros nos cobraron una tasa de interés sobre la deuda binacional de Itaipú que está por encima de lo pactado. Lo pactado es un X% por encima de la tasa referencial norteamericana. Digo yo, eso es lo legal, porque está pactado. Y lo legítimo es, un país no te puede encajar una tasa en una deuda binacional superior a la que ellos pagan por sus deudas, a lo cual ellos emiten deuda nacionalmente o internacionalmente. ¿Qué negocio es esto? Yo me endeudo a 5, pero en el negocio que hago contigo, yo te digo, no, vamos a endeudarnos a 8 acá, papá. A 10. O a 10. Ese es el típico trato Uso. Ese es trato a ¿verdad? No tem jeito. Ese es un jeitinho. O pulo do gato es ganar pelas costas do socio. Entonces, ese es lo único. Lo dice Jeffrey Sachs, no lo digo yo. Yo soy apenas un economista, me recibí en San Lorenzo. Jeffrey Sachs se recibió en los Estados Unidos. Hizo un lindo estudio. Entonces, él llega a una conclusión que la digo enseguida. Lo segundo es que la cesión de energía no utilizada del 50% que debe ser Paraguay ya es en una dimensión tal que siempre fue 50, pues, entonces 47 y eso se le da puntos porcentuales de ese 50, 45, ahora creo que se le da el 40%, nosotros usamos el 10 más o menos, ¿verdad? 8, bueno. Se le da entonces el 42 puntos porcentuales, o el 42% de la misma cosa. Eso dice el señor Sachs, que más o menos significó de que Brasil llevó valores que sumarían a favor del Paraguay sin pagarlos, 26 mil millones de dólares, viene, lo actualiza el señor Miguel Carter. A 75 mil. 75 mil millones de dólares. Pues. Si el señor Mario Abdo Benítez, el señor presidente, tiene razón, no está mal lo que él dijo. Yo cambio un sobrecosto de 250 millones, paraguayos, República o muerte, paguen esto. Pero yo me comprometo a un interés mayor. Él en realidad se puso la soga al cuello porque él dijo, yo voy a dejar de ser pillo y voy a pagar lo que tengo que pagar, entre comillas, 250 millones de dólares. En 4 años nomás yo te pido paraguayo, República o muerte. Pero yo, si es que es cierto lo que él dijo, porque yo voy a negociar cosas muy grandes. ¿Sabe cuánto es lo que él tiene que negociar? Y tiene que traer hacia estos lados, como diría el paraguayo. 75 mil millones de dólares. No. Entonces yo le felicito a Mario Abdo. ¿Vos crees que los rapaz nos van a dar 75 mil millones de dólares que ya llevaron todos ya gratis, según Miguel Carter? Los países le hacen análisis. Entonces las tasas usurarias, la cesión gratuita prácticamente, y entre el 86 y el 90, dice el señor Jeffrey Sachs, y dicen todos, dice Pozo, dicen todos los paraguayos que saben de estas cosas, no nosotros, yo estoy repitiendo nomás. En el Brasil había crisis económica y ellos no cumplen el tratado, ergo incumplen las normas y no cobran la tarifa al mismo costo, sino que hacen la tarifa más barata que el costo. Cuando una tarifa es más baja que un costo, ergo hay una diferencia que se cubre con deuda. Y esa deuda es 50-50, pero la energía más barata se fue todo hacia aquellos lados, diría el paraguayo, margen izquierda. Entonces, yo soy codeudor tuyo en un negocio de Uber, por ejemplo, digo yo, donde vos usas 90% del coche y yo del 10%. Pero la deuda de ese coche es mitad, va el negocio de PHR. ¿Se entendió bien? Así mismo. Entonces, esos son intereses mayores. Estoy hablando ya de la geoestrategia de negociación 2023 Premier League. Y hay un último, dice, los costos de inversión están sobrefacturados, dice Jeffrey Sachs. Entonces Jeffrey Sachs dice, 4 cosas el Brasil te clavó todito. Sobrecosto, tasa de usurero, cesión gratuita de energía y en el 86 y el 90 hubo un tecoporá para el Brasil bancado en el 50% de la deuda de ese tecoporá por el Paraguay. Ergo, ustedes los paraguayos, República o muerte, no deben más un mango a la binacional. Que Electrobras no va a traer que nos presta la plata. Entonces, si estas 4 cosas se van a revertir en la negociación de 2023, así como vos le aplaudiste al señor Sapena Pastor, yo le aplaudo al señor Caballero Saguier y le aplaudo también al señor Castiglioni. Yo quiero ver si ellos van en el 2023 a hacer esto.
250 palos, yo pago también, todos los paraguayos deberíamos pagar. Sería un acto patriótico. Si esto era así, vamos a suponer que sea así, no podemos tampoco, hay que preservar un poco la intención del señor presidente. Quiero agarrar tu copiatín y tirarse. Pero Ana será. Esto se llama el análisis de lo absurdo. Porque por el análisis de lo absurdo uno llega también a la verdad. El de mi a la filosofía. Entonces, por el análisis de lo absurdo, que está aquí en mi copiatín, este es el copiatín de Jeffrey Sachs, no es el mío. Ahí digo, entonces yo con estos 4 elementos digo, si esto era así, el señor presidente debía compartir el intercambio de un interés menor con uno mayor con toda la república y con el señor presidente del PLRA, con la presidenta del PRF, hasta con todos los grupos de interés y grupos de presión y grupos políticos, y entonces con el consenso nacional y no en secreto se iba. Inclusive esas negociaciones se pueden hacer en secreto. O sea, se podrían haber hecho acá nomás calladamente, como el acuerdo nacional, ¿verdad? Y después se le comunicaba, en todo caso, cuando esto salía a la luz, el presidente decía, no, churros, yo ya hablé todito, ya hablé con el presidente del partido, hablé con todos los senadores y con todos los diputados. Digo yo, pero hay felino hermético. ¿O sea lo que quiere decir eso? Tem gato fechado. Tem gato fechado. Hay gato encerrado y por eso nomás no se contó. Entonces ya hicimos el análisis histórico. Hoy pero no podemos hablar portugués nomás, ya si todos ya vamos a ser brasileños, ¿cómo es lo que es? Te pregunto bien. Yo por la duda traje acá mi residencia en Curitía. Enseguida vamos a cambiar de idioma. Vamos a ver amarelo y ya. ¿Verdad? Este acá, dicen, este por ejemplo, tenemos que cambiar todo. É impossível ser brasileiro. É impossível ser paraguaio, né? Agora vamos ser brasileiro. A gente é brasileiro, então. Brasileira. Mi hijo que tienen residencia en Brasil me dice, menos mal papá que nosotros ya tenemos la residencia en Brasil por si nos invaden. Dice. No, pero somos realmente patriotas, no quiero ser nacionalista, porque entonces tenemos que sacar a las otras nacionalidades que viven. Claro. Entre ellos muchos brasileños, que son amigos nuestros. Claro, muchos argentinos, muchos uruguayos también. Entonces, estos 4 elementos hacen que son elementos, vamos a decir, que son elementos, ya estoy hablando de la geoestrategia y de la cuestión económica. Voy a hacer un poco un análisis de lo económico en el corto plazo. En el largo plazo tenemos que cambiar 250 millones de dólares por 75 mil millones de dólares. Si eso logra Marito, hay que reelegirlo. Sin votación. Si eso logra. Pero Nacho. Entonces, si eso logra, hay que reelegirlo. No hay por qué votar más en el 2023. Si viene 75 mil millones de dólares, que es lo que dice Miguel Carter, dice, él le llama ingresos no percibidos por cesión de energía en trato curé, se llama eso. Así lo más o menos escribe el señor Miguel Carter. En consecuencia, es en el largo plazo. En el corto plazo, vamos a la versión oficial, que salió ahora nomás. La versión oficial paraguaya, pero dicha por los brasileños, es que el acuerdo fue, te doy 2 puentes. Yo escribí un artículo el 18 de marzo premonitorio, decía, guarda 2 puentes por una represa. Un puente, el de Murtiño, vale 75 millones de dólares, según ambos gobiernos, que va a pagar Itaipú, entre comillas, donde Paraguay es socio en la mitad, que vale el negocio allí. Y el de... presidente Franco. Vale 83. Y vos le sumaste un tercero sobre el APA. San Lázaro. Muy lindo tu artículo. San Lázaro, 15 millones. Y bueno, ¿total cuánto es? 100. Vamos a hacer 80 más 70, 150. Más 8, 158 más. 170 y pico, ¿verdad? Ya muy una sube 180. Bueno, 180 millones de dólares valen 3 puentes. Sí. Que nosotros canjeamos por 250 millones de dólares de sobrecosto de la energía que van a pagar todos los paraguayos en República a muerte. Con la diferencia que los 180 millones de los 3 puentes va a pagar Itaipú. O sea, vamos a pagar a nosotros. Sí, de ese 90 es nuestro nomás otra vez. O sea, nosotros le vamos a pagar, ¿verdad? Y ese 200, pero los 250 millones no va a pagar Itaipú. ¿Quién va a pagar? Y ese va a pagar solo los paraguayos. Ese vamos a pagarlo, ande nomás. Solo los paraguayos que compramos energía. Claro. Muy bien. Entonces. Brillante tu análisis. Ese es el análisis económico
de coyuntura. Pero ¿sabes por qué yo quería tirar esto? No lo voy a tirar. Sheraton, Sheraton, se me vos. Demuestro nomás dónde se va este señor a... Y después dicen que soy después de izquierda. Dice que es pobre y que esto, mirá vos, Sheraton. Bueno. Yo apenas me voy Airbnb. No vaya a tirar. Bueno, entonces... no, te quiero decir más una cosa. 2.50 pagan todos los paraguayos. No. Y los 180 la mitad, otra vez pagan Sí. los paraguayos, la mitad pagan los brasileños. Ahora, para aclararle nomás a la gente, Víctor Raúl, esos 75 mil millones de dólares que habló Miguel Carter no es algo que Marito prometió. Eso es imposible de conseguir. No, yo sé, pero... Es como... pero con eso tendrás que ir a la mesa. Sí. Se llama el mínimo negociable. No, pues él no va a llevar a la mesa. Él no va a llevar a la mesa eso. Él sabe que eso ya es chau, hule. Pacta sunt servanda. ¿Por qué Se no? llama hechos consumados. ¿Por qué hoy ya nosotros no pedimos la revisión del tratado? Porque nosotros ya estamos dispuestos a esperar que se cumplan los 50 años para revisar. O si no, pues nosotros teníamos que hoy ya pedir. El papá de Iki de Gasperi, un amigo mío, el doctor de Gasperi dijo, vamos nomás ya ¿a dónde dijo? A 2023. No, él dijo que... A La Haya. A La Haya. Y bueno. Vamos nomás ya. Y bueno, y por eso. Porque ya no... Ahí sí vos podés decir esto. Evo Morales le llevó a los rapay a la Haya. Y le sacó un montón de cosas. Que ahí sí vos podés llevar esto, ¿verdad? Quizás no te den. Pero ¿verdad? Moralmente te quedás ante la sociedad claro, internacional. Pero vos ya sé. O sea, ese tema es iluso, ¿verdad? O sea, lo que se puede, porque siempre los tratados... ¿Y la tasa usuraria? Así como las leyes son para futuro. ¿Y las tasas? ¿Verdad? Por eso te digo, si vos tenés una idea rupturista, si tenés una idea... No rupturista, no te digo vos. O sea, pero hay que tener también autoridad moral. Claro, te digo, esto nos da autoridad si nosotros moral. como paraguayos, como país, como nación, nos sentamos en la mesa para ponernos de acuerdo entre nosotros, decimos, acá no hay nada que hablar, no hay nada que negociar, nos vamos a La Haya y vamos a reclamar todo, ¿verdad? Que es lo ¿Y que sacamos 10%? Que es lo que en el derecho civil se llama la teoría de la lesión, ¿verdad? Entonces nos vamos y le decimos, el Brasil nos lesionó por medio de este tratado leonino, ¿verdad? Que sacó ventaja, hizo tipo, como dice aquella bossa nova, você abusó. De mí. Tiró partido de mí, abusó. Vamos a cantar ya enseguida. Prácticamente eso es lo que pasó, ¿verdad, Víctor Raúl? Sí, vamos a ir a la pausa. Abuso, ¿conoces? Sí, vamos a ir a la pausa o ya no. ¿Qué te digo? Vamos a hacer una pausa, porque estamos a punto de cantar. Y entonces, a la vuelta, vamos a explicar cómo en realidad, ya hemos explicado en parte, el Brasil abusó, y vamos a entrar en la última dimensión. Lo histórico, ya hablamos, lo geopolítico, lo estratégico, vamos a ir hablando un poco más, lo técnico, lo económico, y vamos a las implicaciones políticas nacionais, falando en un perfecto portugués, con sotaque paraguayo más portugués. Seguimos de aquí a poco. Daqui a poco lo de ahí.
Muchas gracias por tenernos paciencia en este programa, donde inclusive estábamos hablando un poco en portugués, ensayando nuestro portugués que está un poco enferrujado. E dentro de pouco vai ser o estado do Paraguai. O Estado de Paraguay. Estaba un poco enferrujado, quiere decir que tenía un poco de herrumbrado. Y vamos a hoy practicar un poquitito por si las moscas. Yo quiero simplemente rememorar o lembrar que quiero ser, demasiado quiero ser Argel. No me sale, para no esquecer, ya viste que el tipo del paraguayo se va a Buenos Aires y viene show. Y nosotros nos vamos ahí a Foz de Iguazú nomás y ya queremos hablar todo en portugués. Panela. Ese Sí, panela es. Entonces, yo simplemente quiero rememorar que los intereses mayores que tiene el Brasil con relación a uno, porque el Brasil tiene 3 o 4 puntos claves en su relación con Paraguay. Uno es la soja brasilera, que es la reforma agraria brasilera hecha a costa del Paraguay. El otro es Itaipú y el otro es la triangulación de productos de high-tech, de contrabando desde el mundo hacia el Brasil. Cuando en Paraguay ya teníamos PC1, en el Brasil había XT. Y Ciudad del Este era el que Mau le hacía al Brasil su actualización tecnológica. Entonces esos 3 elementos, y creo que hay un cuarto que es el lavado de dinero ahora y un quinto que es el cigarrillo. El cigarrillo es brasilero, hecho para el mercado brasilero, ¿verdad? Y narcotráfico también. Y el narcotráfico también. Todos esos son elementos muy importantes. Y Paraguay para mí, luego que ya no era luego un Estado tan soberano, sino que siempre digo, escribí un libro sobre eso, una plataforma de competitividad del sector informal de la economía brasilera en territorio paraguayo. Dicho de otra manera, un business process outsourcing o una maquila brasilera, MAU, de su bandidaje que se instala en Paraguay para tercerizar
¿verdad? Servicios sobre todo y productos desde el Paraguay. Hace un tiempo luego que ya yo por lo menos no creía de que Paraguay sea un estado que tenga todas las características de un estado soberano. Cuando el mariscal López perdió la guerra y los brasileros instalaron su bandera en el palacio de López, era el gobierno oficial y formal del Brasil el que gobernaba en el Paraguay, ¿o no? En realidad eso fue en dos momentos diferentes. Bueno, pero hubo. Sí, claro. Pero yo creo que hoy, o hace poco tiempo, desde hace cierto tiempo, no es el gobierno formal del Brasil el que gobierna en Paraguay, sino que es la economía informal brasilera. El PCC, el Comando Vermelho. Porque si fuera Brasilia el que nos invade, vaya y pase. Pero es el pirataje brasilero el que viene, compra diputados, compra senadores y eso. Había un señor que contó, antes de irse, cuánto costaba un comisario eso. ¿Te acuerdas? Dice, un comisario cuesta tanto. Fiscal. El fiscal cuesta tanto. Yo dije, a Mengano yo le compré por tanto, daba todos los precios del sector oficial paraguayo. El Brasil, ¿qué tiene hoy con Paraguay en lo que serían los mayores intereses do Brasil con relación ao Paraguay? Número uno, Brasil quiere ser una potencia económica, necesita energía asegurada barata. Cuanto más energía barata ellos lleven, menos energía barata de outlet queda hacia este lado. Porque el outlet es saldo estable. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero eso nomás es limitado. Por otro lado, cuando el costo en el Brasil baja, como ahora va a bajar, porque ellos van a llevar más energía barata, así se cumple. Amos a pope, eso quiere decir, al final de cuentas, amos a pope. Ao final de contas. Ao final das contas, yo lo que creo es que el Brasil llevó nomás luego el 90% del outlet durante los últimos tiempos. Claro. Llevaba nomás luego, según esta chica Fuch o Fach, no sé cómo Buick. se llama. Buick y la otra también. Las dos dicen que en realidad el Brasil llevaba nomás luego toda la energía outlet. Llevaba 90, ahora quiere llevar 95. Por otro lado, el Paraguay necesita que se le restituya todo lo que dije. Los intereses mayores de Paraguay es la tasa usuraria y usar en el 2023 el 50% de la energía, sea la garantizada o contratada o la de outlet que se llama excedente o no garantizada. ¿Aprendí todas las lecciones? ¿Me salió bien? Sí. Bueno, dicho esto, ahora nosotros tenemos que ver quiénes son los que, como dicen los gringos, los policy makers, los que manejan las políticas públicas. 4 ya rodaron. Ahora vos sos el politólogo acá en este dúo. Nosotros somos dupla sertaneja, por las dudas ya. Chita y Sí, yo y Chororó. Chororó es el que llora. Mira. Hacen el tipo. Entonces, esta dupla sertaneja dice ahora, vos sos el que vas a cantar ahora, ¿qué va a pasar en el futuro con el gobierno del señor Mario Abdo Benítez? Que si bien hay que preservar la figura del presidente, 4 fusibles ya han saltado. Hay un quinto que parece que quieren hacer saltar, es el hermano del señor presidente. Algunos lo acusan de que él también estuvo en Brasilia siendo parte de la comitiva oficial de las negociaciones. Un periodista de la BBC. Y el Partido Colorado, parece que el señor Cartes va a aprovechar también, nadie va a desaprovechar esta oportunidad, no solo la oposición está aprovechando esta pifiada del señor presidente. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo pienso que el presidente Mario Abdo Benítez está en un limbo. Es decir, no sabe qué hacer. Más allá de la broma sobre el desastre Comarito, No, que no hace forma nada, parte que de esto, este que análisis aquello. ahora. No, pero más allá de Más eso, allá de Víctor eso. Raúl, se comprueba de alguna forma que en momentos críticos como este no está sabiendo tomar el timón. ¿Verdad? En el sentido de que si nosotros tenemos como prioridad nuestra soberanía energética, la cuestión de la renegociación en nuestra agenda binacional, el sector eléctrico en general, no podemos pegarnos el lujo de estar sin canciller, sin embajador paraguayo en Brasilia, sin director de la Itaipú y sin presidente de la ANDE.
horas no podemos estar sin eso. Al momento del reemplazo debería de haberse tenido ya los nombres de las personas que iban a reemplazar. Como en el fútbol. ¿Verdad? Sale y entra ya otro. Y aquí surge nuevamente algo que nosotros ya hablamos en este programa, sobre la escasez de los gerentes en este gobierno. Es decir, En general, ¿eh? No solamente sí, del pero, señor Mario Abdo. pero cuando hablamos nosotros del, y muy a pesar mío, vos sabés, en comparación al periodo de Cartes, ellos tenían personas para poder cambiar, reemplazar en forma mucho más rápida. A Mario Abdo le costó integrar su gabinete y sus principales colaboradores, Víctor Raúl. Y muchos hablaban de que era por la presión política, por esto, por aquello, por la verdad es que no estaba encontrando, ¿verdad? Sí. Y ahora de alguna manera eso queda nuevamente en evidencia porque los nombres que se manejaban nomás, ya no porque esto, no porque aquello, ¿verdad? Y el presidente no ha salido a dar nuevas explicaciones, ¿verdad? Esta es una crisis, me parece que estamos todos de acuerdo que es la más grave dentro de su corto mandato, que no llega siquiera a un año, sí. ¿Verdad? Donde él debería de haberse mostrado, ¿verdad? Yo recuerdo que hasta incluso, me puedo equivocar, pero, sí. pero si mal no recuerdo, hasta el mismo Lugo, cuando tuvo el tema de las denuncias de paternidad y qué sé yo, en un momento dado salió asumió. Y dio la cara, ¿verdad? Sí, entonces, y te hablo de algo banal versus algo crucial para nuestro desarrollo, ¿verdad? O sea que, ¿cómo es posible que el presidente de la República, el primer mandatario, primero no haya salido a pedir disculpas, como le dice en la carta abierta Benjamín Fernández Bogado, de que cuando uno yerra tiene que solicitar la disculpa, después de haberse referido en palabras poco simpáticas hacia el pueblo paraguayo, en el sentido de llamarle pillo, avivado, peajero, etcétera, etcétera, cuando todos sabemos que la realidad histórica desde el funcionamiento de Itaipú hasta hoy es la que vos mencionaste. ¿Cuál? Donde el Brasil se llevó la mayor parte de la torta siempre, sí. ¿Verdad? Y ¿por qué él en todo caso no salió a dar un discurso como eso, diciendo esta fue una relación desigual siempre, donde el Brasil se llevó siempre la mayor parte, ¿verdad? Y nosotros queremos ahora hacer esto bien para encarar mejor la negociación? ¿Quién le va a decir algo, Víctor Raúl? Claro. Pero él salió como muchos le culparon a él como un abogado del Brasil, como si fuese que el Brasil necesita abogado, ¿verdad? O sea, me parece a mí que la función de él como primer mandatario es defender los intereses nacionales. Él debería haber salido con un esquema claro de cuáles son las prioridades paraguayas en la mesa. Pero él dice que defender los intereses nacionales de manera patriótica, voy a hacerte de abogado del diablo, es sacarse el ropaje de mañero, estoy hablando en un español correcto en este momento, yeichiño, sacarse los yeichiños, sacarse las mañas y decirle a los brasileños, ok, voy a comprar a precio de lista la energía garantizada, firme y garantizada en una cantidad mayor, pero, dice él, después, cuando negociemos en 2023, me tenés que reconocer mis intereses mayores. Fuiste usurero, ¿verdad? Me tenés que dar 50%. Él dijo eso. O sea que también tenés que mirar... No, pues eso no dijo Víctor Raúl. Dijo. Él dijo que va a buscar la mejor... Quiero dejar de ser pillo, dijo. No, ya sé, pero él lo de los 75.000, eso no dijo él en ningún momento. No dijo, yo nomás le estoy queriendo ayudar al presidente. No, por eso te aclaro porque yo le quiero ayudar a él. Sí, pero él realmente... Para preservarle su figura. Él no prometió eso porque él sabe que no puede prometer. No prometió, pero dijo de que voy a negociar cosas muy grandes. Dijo. Pero hubiese sido bueno que lo diga. Pero no dijo, pero yo estoy creyendo de que eso es lo que dijo. No, pero, o sea, ¿cómo es que vos podés ser tan explícito para decirle pillo a tu pueblo, avivado y no peajero? Decirle a ellos, che, vos peajero me sacaste 75 mil millones. Que no le diga peajero, pero que le diga, che, esto fue un trato desigual. Claro. No estoy diciendo que le sea grosero. Sí, no hace falta. A eso nomás hoy, Víctor Raúl. ¿Por qué él se refirió con palabras tan duras hacia nuestro pueblo y no habló con la misma vehemencia hacia el trato desigual que hemos tenido con el Brasil? A lo mejor lo que dijo es pillo al que le pilló. Entonces, si es que vamos a ir por el tema de los beneficios, entonces vamos nosotros supuestamente por una supuesta dignidad que hoy sabemos que es todo mentira,
porque en realidad la cuestión era el tema de los puentes, ¿verdad? Por una cuestión de la dignidad, entonces vamos a decirle, ¿sabe qué? El tema de la compensación lleva, nomás no me interesa. Porque yo soy digno y me voy a ir al 2023 a renegociar. Claro. ¿Sabe qué? El tema ese de los royalties, lleva nomás, porque a mí no me interesa, porque yo soy digno y no quiero cepillo, ni pejero, y me voy a ir junto a vos. Eso se da, los royalties, las compensaciones y la preferencia de compra en el excedente energético se dio por motivos puntuales. El Brasil no te va a ceder un milímetro si es que no hay un motivo real para eso. Y eso se consiguió, como dijo Pedro Ferrer, como han dicho otros técnicos de la ANDE. Con Nicanor y con Lula. Después de duras negociaciones. Sí, Nicanor y Lula. Después, durante Nicanor y después durante Lugo. Lula, digo. Lugo, Lula. Sí, entonces no fue fácil ese tema. No fue fácil. ¿Y cómo es que nosotros tan alegremente nos despojamos de eso? Y bueno, vamos a tener que cerrar nuestro programa, me falta un minuto. Yo solamente quiero reivindicar dos cositas. El Paraguay consiguió algunas cosas con el Brasil en los últimos tiempos, acabas de citar los dos. Y vamos a rememorar. En el 2007, creo que, 2008 ya, el señor Nicanor Duarte Frutos. Al asumir, al poco asumir. 2008. 2005, No, por ahí. 2005, 2004, por ahí. 2004. Sí, 2004. Comenzó una negociación donde el Brasil decía que quería colocar más motores generadores, porque ellos en realidad, eso no le interesaba al Paraguay, eso le interesaba al Brasil. Y Paraguay, muy inteligentemente, Nicanor, que ya ahora se posicionó ya en contra del ACTA inteligentemente, un oteador de los vientos políticos. No hablamos tanto de política. Quiero que cuente un poco qué va a pasar probablemente si es que no, el Brasil dice que no. ¿Saben qué, señores? El Brasil dice no. Yo hoy leí ya en Gaceta do Povo y leí en el Globo, dice, Brasil espera que el Paraguay cumpla el acta del 24 de mayo 2019. Entonces... O Brasil dice no. O Brasil dice no. O dice. Bueno, tiempo pasado, ¿cómo es? Me aplacé lo yo en portugués. Yo dije presente y pasado. Bueno, el Brasil dijo no, aparentemente. ¿Y qué va a pasar en la política paraguaya? ¿Vos estás haciendo algunas investigaciones? ¿Crees que te diga en castellano, en portugués? No, en portugués, decime, portugués. Vai embora, pai. Para que los paraguayos no entiendan. Vai embora, o cara vai embora. Sí, es que los brasileños no le aceptan. Yo creo que le van a aceptar. Ou tamaule. ¿Tenés algunos estudios al respecto? Mira. Yo no tengo nada. Casi 200 años en relación bilateral. No recuerdo que el Brasil haya reculado después de la firma de un acta. En los partidos de fútbol ya le ganamos. Pacta sunt servanda, y sí, hasta ahí llegamos. ¿Verdad? Pero en tema de tratado... El Gordiño le metió goles ya. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Víctor Raúl? No es por Paraguay ni es por Marito. Ajá. Puede ocurrir. Sí. Y me callo la boca. Ojalá, yo te digo, ojalá acepten. Sí, porque nosotros también queremos lo mejor y queremos que esto termine y bueno. Ahora, pero ¿por qué dudo, Víctor Raúl? Porque eso Itamaraty no piensa en relación al Paraguay. Piensa en relación a su política exterior, qué precedente le va a sentar. Sí, con Bolivia, por ejemplo, donde Evo es más guapo que nosotros. Con Venezuela. Evo es más guapo que nosotros. Con Colombia y con todos los países con quien tiene frontera y que siempre tiene hay alguna conflictos. que otra disputa. Finalmente, cuando vos dijiste va embora, ¿eso quiere decir el señor presidente podría sufrir un juicio político? Claro que sí. ¿Por qué? Porque las causales, la causal principal es el tema del acta. Después la oposición le puso un condicionamiento, ¿verdad? Para no ir a juicio político que rueden las 4 cabezas. Barría general, como dice el título de 5 días. Pero ¿qué pasó? Volvió Castiglioni, Castiglioni dijo, vamos a solicitar al Brasil para anular. No dijo, está anulado, no sirve, no esto, no aquello. Después empezaron a hablar algunos, sí, pero no tienen la firma, no tiene esto, bueno, tiene algunas imperfecciones de forma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el Brasil dice, no, esto se tiene que cumplir? ¿Qué pasa? Queda el acto firme, ¿verdad? Bueno. Y entonces la responsabilidad política sobre quién debe recaer, Víctor Raúl. Sobre el presidente. Creo que estás haciendo, estuve mirando recién, yo sé que todavía no querés contar, pero más de 300 personas están siendo encuestadas por el doctor, ¿cómo es que me suele decir que nosotros? Bueno, el historiador. Acá el historiador, mi compañero de camino, Eduardo Nakayama, está haciendo un estudio, es una encuesta abierta, é uma pesquisa aberta que ele está fazendo nas redes sociais. É o Ibope. É o Ibope do Paraguai e nesse Ibope do Paraguai aparece que
90% das pessoas que estão sendo consultadas dizem que o presidente do Paraguai teria que renunciar ou ir a um juízo político, a um impeachment, como dizem os rapazes, se o Brasil rejeita a ata do 24 de maio de 2019. Y con estas palabras, que creo que todos ya han entendido, nos despedimos en esta noche. ¿Cómo se dice? Boa noite. Muito obrigado, boa noite para todos. Até mais. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.